El Papa Francisco publicó una serie de documentos, quizá en su obra, o mejor dicho, en la sección más política de su obra, y en una sección llamó bastante la atención porque arremete contra el neoliberalismo, ¿no? El sacrosanto, el todopoderoso neoliberalismo. El Papa dice no. Esta es una nota del País y dice como tal: el Papa arremete contra el neoliberalismo y el populismo en su documento más político. Tras casi 8 años de pontificado, apuntala su posición política ante el mundo en plena crisis provocada por COVID-19 en Hermanos Todos, Fratelli Tutti en italiano. Una larga encíclica del marcado carácter social. Es el tercer texto que firma este tipo, ¿no? El anterior fue sobre la ecología, y el pontífice se mantiene lleno en la definición de conceptos como populismo o neoliberalismo, que rechaza abiertamente y defiende una suerte de mirada del mundo en que bien podrían definir los valores del socialismo actual. Cuidado. Entonces vamos a ver exactamente qué dice sobre el neoliberalismo. Acá está. El neoliberalismo, las formas del capitalismo menos compasivas, vuelven a ser objeto de abierta crítica en la propuesta política que detalla el Papa. También la falta de aprendizaje tras la última crisis económica, donde no se reguló, y esta es una cita, la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. El mercado no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer en este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente, apunta. Y cierra, ¿no? Esta es la última cita: hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Una crítica neta al sistema económico actual que produce esclavos y descartes, pero que resulta más borrosa en su articulación cuando aborda asuntos como el populismo o el nacionalismo, o insiste en la crítica en algunas de las formas de globalización. Pero bueno, ¿dónde hemos visto, no, este tipo de retórica? ¿Camarada Papa? ¿Acaso? No, o sea, claramente el Papa no es socialista, el Papa no es comunista, ¿no? En ningún sentido. Al contrario, es de los beneficiarios de los sistemas económicos clásicos, neoclásicos y neoliberales. Sin embargo, no, el Papa sí es, en muchos sentidos, el Papa más razonable yo no diría ni siquiera de centro izquierda o algo, no, o sea, es porque en muchos sentidos todavía en cuestiones sociales o sea, todavía no llega al siglo XX, cabrón. Por ahí no se está aproximando al siglo XX. En esta crítica económica, yo diría que el Papa, o sea, sí, efectivamente está, por lo menos con la mayoría de personas razonables que ven un sistema económico que ha producido sistemáticamente desigualdad como una decisión política, y lo critica, ¿no? O sea, a mí me parece, o sea, la crítica más racional, ¿no? Más banal, más plana, pero enfocándose en cuestiones verdaderamente importantes. Ahora, ¿no? Bueno, primero vamos a ver dónde estamos de acuerdo y dónde estamos en desacuerdo con el Papa. Estamos completamente de acuerdo, ¿no? En la crítica económica que hace al sistema neoliberal. Porque efectivamente es la forma más extrema del capitalismo. Es en muchos sentidos un dogma para quienes profesan esta ideología de el libre mercado lo soluciona todo, o el mercado lo soluciona todo. En plena crisis de COVID-19 hemos visto que no es así. O sea, las vacunas se están desarrollando a través de los gobiernos, empujando, ¿no?, a las empresas para que absorban el costo de la producción y desarrollo, pero que las empresas mismas no hubieran hecho. ¿Y cómo sabemos que no hubieran hecho? Porque no lo hicieron. O sea, tuvieron tiempo suficiente desde la crisis del SARS, ¿no? Por ahí en 2002, en la crisis del MERS del 2005, si no me acuerdo, 2006, como para organizarse y decir, a ver, cabrón, ¿no? Ya van 2 coronavirus seguidos que nos rompen, ¿no? Que nos dan en la torre, en las sociedades, en la economía.
pues ya, o sea, si nos pega una tercera, pues va a ser culpa de nosotros. Vamos a invertir en el desarrollo, investigación. O sea, esa sería una decisión perfectamente racional para una sociedad que previene crisis. El capitalismo y el neoliberalismo en particular no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no hay incentivo económico para hacerlo. No hay incentivo económico en la prevención de un desastre. Hay incentivos económicos en la atención a un desastre, ¿no? Hoy día, ¿no? Como las farmacéuticas se fueron para arriba y ¿no? E incrementaron los costos de producción desde insumos básicos, ¿no? Y esenciales como cubrebocas y jeringuitas y cuestiones, hasta, ¿no? Ventiladores que multiplicaron su costo, ¿no? O sea, varios órdenes de magnitud. Entonces no hay incentivo económico para la prevención de una crisis. Eso tendría que ser y tiene que ser por parte de gobiernos. Ahora, ¿cómo sí lo pueden hacer? ¿No? Y eso los países lo hacen todo el tiempo, ¿no? Particularmente los Estados Unidos, pero en general los países lo hacen todo el tiempo. Por ejemplo, en cuestión de guerra, ¿no? O sea, tampoco hay un incentivo económico, un incentivo comercial para decir vamos a prepararnos por si alguien nos invade. ¿No? Esto no existe desde el mercado, no existe pero sí existe desde gobiernos. Los gobiernos se preparan, ¿no? E incrementan su producción de armas y de todo este tipo de cuestiones por si acaso llega una eventualidad de una guerra. Y a todo el mundo no le parece perfectamente racional. Y cada año que está incrementando el gasto militar en el mundo, nadie se pregunta, cabrón, o sea, pues si no ha habido como una guerra total, ¿no? En todos los países, como para qué seguimos incrementando el costo en esta cuestión, ¿no? Pero nadie se preguntó, o por lo menos nadie, desde las estructuras de poder, dijeron, cabrón, pues ya nos pegaron 2 coronavirus seguidos, ¿no? No será lógico que nos preparemos para un tercer coronavirus, ¿no? Que nos pegue en los próximos 7 años, cabrón, 10 años. Nadie lo hizo. Y estamos hoy en las consecuencias de esas decisiones de política pública. Porque de nuevo, no es que, el mercado te orilla y el mercado, como si el mercado fuera Dios, cabrón, ¿no? Como si no se pudiera intervenir el mercado, como si no se pudiera tomar una decisión de, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, eliminar el hambre en el mundo. Y como un ejemplo, si tomáramos, ¿no? Como, digamos, un ejemplo tangible, la riqueza no total de Jeff Bezos, porque Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon, la persona más rica registrada en la historia de la humanidad, que tiene más de 200 mil millones de dólares, que es una cantidad brutal, o sea, que ni siquiera cabe en la cabeza, imaginarla. O sea, no vamos a tomar toda su riqueza, vamos a tomar solamente el porcentaje de riqueza que aumentó en esta pandemia, que son, o sea, en esta pandemia, ¿no? Los últimos 6 meses, cabrón. Aumentó su riqueza en un orden de 60 mil millones de dólares. O sea, tenía 120, no. Sí, tenía 120, perdón, y aumentó 80. Estoy hablando de 80 mil millones de dólares. Esta cantidad de dinero, no lo que tenía, que ya era el hombre más rico del mundo, sino solamente lo que aumentó en esta pandemia, serviría para eliminar el hambre en el mundo varios años consecutivos. Es una decisión política no hacerlo. En el siglo XXI no tendría por qué haber hambre, cabrón. No es que falten formas de producción. No es que falten campos donde sembrar, güey. No es que falten ¿no? hortalizas o verduras. O sea, claro que las hay en todo el mundo. El mundo no tiene un problema de producción. Tiene un problema de distribución de la riqueza, que son completamente distintas. Una es una cuestión que no puedes controlar, ¿no? Porque hay, ¿no? cierto número de hectáreas en el mundo, hay cierto número o sea, ¿no? O sea, eso no lo puedes cambiar. Pero eso no es un problema. El problema es cómo decides distribuir la riqueza en todo el mundo. Y eso sí que es un tema. Y ese es el sistema. Ese es el neoliberalismo que ha producido esta terrible desigualdad que tiene como resultado que 60 y
pocas personas, 62 personas, si no me recuerdo, las 62 personas más ricas del mundo tienen más riqueza que la mitad más pobre del mundo, que 3.600 millones de personas. 62 tienen más que 3.500 millones de personas, 3.600 millones de personas. O sea, eso es el mundo. Eso es el sistema económico. Entonces, bueno, nada más para cerrar el comentario, esa es la cuestión en la que estamos de acuerdo con el Papa, o las declaraciones que dice sobre el sistema económico. En la cuestión donde no necesariamente estoy de acuerdo con el Papa es cuando arremete contra el populismo, porque está confundiendo, no está equiparando el término populismo con demagogia, y son fundamentalmente distintos. O sea, todos estamos en contra de la demagogia, de prometer la luna y las estrellas cuando o sea, cuando es imposible, irracional e irreal cumplirlo. O sea, si López Obrador hubiera dicho, yo voy a terminar la pobreza en 100 días, o sea, cabrón, aquí yo estaría diciendo que eso es imposible. O sea, no lo vas a terminar en 100 días. Te puedes quizá no apuntar a reducirla a la mitad en 6 años, ¿no? Y eso es algo perfectamente factible porque hay antecedentes históricos en Latinoamérica que lo han hecho. Tenemos el caso de Lula da Silva, tenemos el caso de Bolivia, ¿no? En su momento, en Venezuela. O sea, de gente que recortó la pobreza, ¿no? Y el hambre a la mitad, o menos, ¿no? De la mitad. Lula da Silva eliminó el hambre en Brasil. O sea, de ese tamaño, eliminó el hambre en Brasil. Digo, está regresando con Bolsonaro, ¿no? Que eso es, de nuevo, eso es una muestra que es una decisión política. Entonces, claro, o sea, todo el mundo está en contra de la demagogia, pero populismo es distinto, ¿no? Populismo, en el sentido estricto, académico del término, significa solamente apoyar o enarbolar causas populares. Eso es todo. Lo cual me parece perfectamente racional, ¿no? Si eres un político y si aspiras a un cargo de elección popular, pues digo, lo lógico es no apoyar causas populares, cabrón. ¿No? Pues por eso estás ahí, no pues te eligió la gente. Entonces me parece perfectamente racional. Digo, entonces en esa distinción de términos, yo sí pensaría que el Papa está equivocado en esa crítica, en esa cuestión. Pero bueno, es un documento, no la nueva homilía del Papa, que vale la pena. Yo todavía no lo leo todo, no voy a presentarme aquí a decir que, ¿no? que conozco toda la obra del Papa, o sea, no. O sea, he leído extractos, ¿no? y artículos al respecto, pero creo que vale la pena quizá, ¿no? clavarnos un poquito más digamos, a la carnita, ¿no? La sustancia que profesa este nuevo Papa. Bueno, ya ni tan nuevo, ¿no? 8 años que lo nombraron. Pero bueno, hasta acá dejamos la cuestión, ¿no? Papa en contra del neoliberalismo, y tienes razón. O sea, si tienes tantito sentido común y si tienes capacidad de analizar la realidad como es y no como te la pintan, o sea, la única conclusión lógica es estar en contra del neoliberalismo. Ahora, no nos quedemos ahí, ¿no? Y propongamos cuestiones de política pública que mejoren las condiciones materiales de las personas, que eso es, en el fondo, lo que debería aspirar cualquier sistema político y económico, ¿no? Que siempre están entrelazados una de otra. En fin, muchas gracias por ver, por compartir y suscribirse, y toda la cuestión que debo decir al final de los videos, y nos vemos hasta la próxima.